¿Cómo están? Pues les quería comentar que, por ejemplo, hace pocos días me acabo de comprar un teléfono nuevo y me puse a pensar que qué es lo que voy a hacer con él, ¿no? Y me puse a pensar y dije, no, pues me voy a tomar muchas fotos, voy a grabar videos, voy a escuchar música y infinidad de cosas que hago que hacía con el mismo celular. Luego reaccioné, bueno, si compré un teléfono nuevo, más avanzado, para hacer lo mismo, ¿qué chiste tiene que lo haya comprado? ¿No? Y luego, bueno, valga ese ejemplo burdo, me puse a pensar, lo mismo pasa con la educación. Cuando un profesor quiere implementar las TICs en un entorno educativo, pues lo único que hace es que va, le deja a sus alumnos que investiguen una tarea y ya, de ahí ya no pasa. Sí, no hay realmente un proceso de interacción entre las TICs y el aprendizaje del alumno. Pues lo mismo pasa, las tecnologías de la información se van innovando constantemente y, y por tanto eh, nosotros como individuos tenemos que irnos acoplando a esas innovaciones. Lo vemos con los celulares, lo vemos con las computadoras, las iPad, todo esto que va modificándose día con día. Lo mismo pasa en la educación. Día con día se están innovando y creando diferentes plataformas de aprendizaje, diferentes entornos virtuales que permiten que los alumnos y el profesor adquieran y realmente interactúen dentro de las tecnologías de la información. Sin embargo, no se están usando como deben de ser. ¿Qué pasa? Que el maestro cree que únicamente cuando dice vayan a investigar, googleen la biografía de Simón Bolívar. Y ahí van los alumnos a googlear la biografía de Simón Bolívar. ¿Y qué pasa? Que ya de ahí ya no hay un real proceso de enseñanza y aprendizaje. Únicamente copian, pegan y ya. Y no hubo un proceso como tal. Es por eso que pues, el propósito de este video es para reflexionar, analizar, concientizar que las tecnologías de la información no es simplemente búsqueda en el internet, va más allá, ¿sí? Va a crear espacios de interacción con alumnos, a plataformas de conversación, etcétera. Cuando un profesor, bueno, retomando un ejemplo de un filósofo que decía, tenemos maestros del siglo XX, una escuela del siglo XIX y alumnos del siglo XXI. Es una, es como, son épocas muy distintas y los maestros no están capacitados para internalizarse a las TICs como deben de ser. Pero no es culpa de, bueno, mmm, en parte sí es su culpa en el sentido de que no existe una voluntad por querer prepararse más. Por eso es que el maestro simplemente adopta una metodología y si dice esta me funcionó, la va a seguir reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo sin que se ponga a reflexionar o a analizar, bueno, están aprendiendo mis alumnos. Ah, bueno, este alumno no aprende así, voy a intentar de otra manera. No, no pasa eso. ¿Por qué? Porque realmente no existe este afán eh, de quererse, ¿cómo podríamos decirlo? Querer, ¿cómo podría ser? Ah, pues sí, de querer superarse, de querer prepararse día con día para que sus alumnos aprendan, ¿no? Entonces es por eso, y es muy importante recalcar, que en la actualidad la globalización nos exige a nosotros como profesionistas de la educación, como pedagogos, procesólogos, licenciados en ciencias de la educación, nos exige prepararnos día con día en este contexto globalizado, porque literalmente las TIC ya nos alcanzaron y ya nos tienen hasta el cuello. Entonces, si nosotros no estamos en constante actualización, no vamos a poder no vamos a poder generar realmente aprendizajes significativos en nuestros alumnos. En la actualidad en la actualidad se supone que el plan de desarrollo de nuestro presidente pretende combatir la brecha digital que tenía en la que ahora se encontraba México hace ya varios años, décadas atrás. Entonces eso es lo que se proponía. Pero realmente no existe un proceso para combatir esta brecha.
que se ha hecho únicamente poner internet en diferentes partes de educación, en diferentes partes públicas, en las escuelas, en los hospitales, y de ahí ya no pasa, y sin bajar los costos del internet y ya, ¿no? Pero realmente no hay un más, no hay más para poder combatir esta brecha digital. Y se debe a la falta de iniciativa del gobierno y la falta de iniciativa propia. También es importante recalcar eso. Como pedagogo, considero que las tecnologías de la información son un mundo, son un universo. Nosotros como personas, como sujetos, tenemos acceso a la internet como una mínima parte de todo el mundo que nos ofrece, ¿sí? Entonces es muy complicado, muy complejo hablar del internet. Hay una serie de... Bueno, sí es una serie del canal Encuentro que se llama Las TICs en el aula. Está muy interesante y yo les recomiendo que lo vean. Se trata de maestros que están en conflicto en que si las tecnologías de la información son buenas son positivas, no le digamos buenas, son positivas para el desarrollo de aprendizaje o son negativas para las mismas. Entonces se habla de un proceso, de un mundo de opiniones y de características, ¿sí? Entonces, retomando al tema anterior, cómo nosotros como científicos, como investigadores de la educación, debemos de tener conciencia de que las tecnologías de la información están cambiando día con día y que nosotros no nos podemos quedar atrás y que nosotros tenemos que ser los primeros en actualizarnos en los procesos, en la incorporación de las TICs a los procesos educativos para saber cómo enfrentarnos a los diversos retos que nos esperan en el aula. El aula ya no es solo un espacio con 4 paredes y bancas. Ya en la actualidad existen entornos virtuales de aprendizaje donde igual hay una interacción entre alumnos y compañeros, donde existe diálogo y en otras no, donde el aprendizaje es autoasignado. Entonces ya el aula se está revolucionando. Anteriormente se enseñaba con papiros, con los libros, y eso también era tecnología. Pero ¿qué pasa? Que tenemos sesgada la idea de que tecnología va con un teléfono celular, una computadora, un reproductor de MP3, en fin. Entonces tenemos esa idea errónea de que tecnología es nuevo. No, la tecnología viene desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Desde que se inventó la primera rueda, ya se estaba haciendo tecnología. La tecnología no es computadoras, no son teléfonos celulares, no son televisión, no es nada de eso. La tecnología viene a facilitar aquellas costumbres que por ciertas causas se nos dificultan. Vienen a facilitar nuestro modo de vida. Lo resumamos en esas palabras. Vienen a facilitar nuestro modo de vida. Eso es lo que pasa. La educación ha ido cambiando de tecnologías. Como ponía en el ejemplo anterior, se enseñaba con papiros, se enseñaba con las libretas, se enseñaba con libros de esas enciclopedias gruesotas, y actualmente ya se enseñan con documentos PDF, videos, grabaciones, podcasts, etc. Entonces es muy diferente. Debemos de estar constante, y nosotros como especialistas de educación más, debemos estar en constante actualización y en constante innovación de las tecnologías de la innovación. Debemos de conocer todo lo que el mundo de las tecnologías puede ofrecer al educando y cómo nosotros podemos explotar a su máximo esplendor esas tecnologías de la información. Bueno, recobrando un ejemplo muy claro también que todos tenemos muy en cuenta es Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, podríamos decir que implementaba diversas tecnologías, no en el sentido de que se proyectaba en la televisión, no. La Plaza Sésamo era una serie mucho tiempo anterior. Yo crecí con ella, todos crecimos con Plaza Sésamo, y actualmente se encuentra igual, se está actualizando
y sacó un nuevo programa que se llama Monstruos en la Internet. Monstruos en la Red, perdón. Muy interactivo, muy bonito, donde los niños aprenden a explotar y desarrollar las diversas tecnologías de la información de diferentes maneras. Y qué mejor que con los personajes que acompañaron nuestra infancia, ¿verdad? Es importante recalcar también que la globalización ya nos exige, la aldea global en la que actualmente estamos internalizados ya nos exige estar a la vanguardia. Es decir, ya tenemos que estar conscientes de que las tecnologías van avanzando, se van innovando y nos tenemos que ir actualizando. No hay de otra. No te puedes quedar con el Windows 7 si ya salió el 10. ¿Sí me explico? Entonces no. Eh, eh, como pues, especialista en educación como pedagogo, considero, desde mi punto de vista propio, considero que las tecnologías de la información deben de ser indispensables en todo sentido, en todo. No solo en hacer que el alumno vaya, busque en internet y ya, eso no. Eso no es hacer uso de las tecnologías como debe de ser. Es hacer que el alumno interactúe con las tecnologías. Es hacer que el alumno conozca, se meta, juegue, se divierta, conozca, toque, abra ventanas, cierra. Es decir, que interactúe con la tecnología. Que no simplemente se quede con lo que les damos en el salón de clases. Que se vaya más allá, que investigue más allá. ¿Sí? Bueno, y pues esperando de que este video sea de importante reflexión, de una reflexión importante para analizar este proceso, este fenómeno educativo, porque así lo podemos llamar, un fenómeno educativo. Hablar de tecnologías de la información dentro del aula de clases es hablar de un fenómeno educativo que ya nos invadió a toda América Latina y a todas partes del mundo. Tal como es por ejemplo, este ejemplo de un video que trate sobre la importancia de las TICs. Entonces yo en lo particular me despido dando gracias y me despido de que analicemos la siguiente reflexión. De que reflexionemos, analicemos que, vuelvo a repetir, los procesólogos, los licenciados de la educación, los maestros, los pedagogos, debemos estar en constante actualización con las tecnologías de la información. No podemos quedarnos con lo anterior. Tenemos que buscar nuevos rumbos, nuevos caminos que nos permitan hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. Y que también sea tanto de aprendizaje como para el alumno como para el maestro. Que sea un proceso de interacción entre los dos. Que ya no sea solo un simple proceso de yo tengo el conocimiento y te lo doy a ti. No. Ya el alumno debe de aprender a gestionar las tecnologías, debe de aprender a reconocer qué información debe usar para una actividad y qué no. Debe de aprender a reconocer fuentes fidedignas que le permitan resolver diferentes problemas de la actualidad. Entonces yo me despido con esta reflexión, esperando que podamos tener otro espacio de convivencia. Y pues muchas gracias.